Que el Señor les bendiga, sea cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, también un saludo. Y hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para recibir algo especial de parte de Dios en esta mañana? Amén. Hemos podido alabarle, adorarle, hemos podido sentir la presencia del Señor. Él se hace real desde que nosotros llegamos a este lugar. Su presencia está aquí. Amén. Así que los invito, hermanos, que por favor abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 5. Vamos a estar leyendo de los versículos del 21 al 28. ¿Ya lo tienen? La palabra del Señor dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón agradecido, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, alabando y glorificando tu nombre juntos como pueblo, Señor, como tu iglesia, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos que tú seas hablando a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea hablando a los corazones, que tú seas, Señor, tocando cada vida, Padre, porque tú conoces cada necesidad, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestros corazones, Padre, y en esta mañana yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando y redarguyendo las vidas, que traiga fortaleza, que traiga paz y esperanza a aquellos corazones necesitados, Padre. En el nombre de Jesús ponemos esta palabra, Padre, y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, yo voy a predicar bajo el tema: Jesús no es ajeno a tu dolor. Él está obrando. Esta es una de las historias en la Biblia donde podemos ver cómo Jesús se conmueve ante aquellas personas que están destrozadas por el dolor. El dolor es definido como un sufrimiento interno, una aflicción, una pena profunda, una tristeza causada por alguna preocupación extrema. La mayoría de nosotros hemos pasado por algún tipo de sufrimiento en la vida, ya sea provocado por algún dolor físico como una enfermedad, pero también por alguna tristeza, por algún vacío interno o por cualquier situación que ha venido a robar la paz, la alegría, el bienestar en nuestras vidas y en nuestros hogares. En el pasaje que acabamos de leer, contiene dos historias que están entrelazadas, dos historias que están pasando por un sufrimiento, por un dolor muy grande.
Un hombre llamado Jairo tenía a su hija pequeña muy enferma. Dice la Biblia que estaba agonizando. Esta niña tenía 12 años de edad. Y también tenemos la historia de una mujer que padecía de un flujo de sangre por 12 años. Jairo era un hombre muy importante. Era representante de una sinagoga. La sinagoga era donde se congregaban los judíos para dar su adoración a Dios. Él era el encargado de supervisar y administrar los cultos. Era un hombre respetado y admirado en la comunidad. Sin embargo, en contraste a Jairo, la mujer del flujo de sangre ni siquiera se menciona su nombre. Nadie la conocía. Esta mujer se había mantenido aislada de la sociedad por su condición. Sin embargo, estas dos personas acudieron a Jesús sin importar su condición, su nivel social. En medio de su dolor, ellos reconocían que solamente bastaba con un toque de Jesús para que Él obrara en su necesidad. Esta historia nos muestra la misericordia, el amor de Dios para todos. Dios no hace acepción de personas. No importa si tú eres pobre, si tú eres rico, si eres joven, si eres niño, si eres anciano, si eres una persona buena o eres un pecador. Él extiende su mano de poder. Él trae vida y esperanza a todo aquel que confía en Él. Como lo cantamos hace rato, ¿verdad? Él trae vida y esperanza. En primer lugar, vamos a ver la fe en medio del sufrimiento. Vamos a volver a leer en los versículos 22 y 23 para que podamos entender lo que estaba pasando en ese momento. Dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esta situación le pasó a Jairo, una situación terrible que llevó a Jairo ante Jesús. Su hija estaba muriendo. La Biblia no menciona qué enfermedad tenía la niña, ni por cuánto tiempo estuvo así. Pero nosotros, los que somos padres, podemos entender un poco la situación de Jairo. Porque a nosotros como padres hemos pasado por situaciones con nuestros hijos cuando se enferman, cuando se ponen mal, cuando están ellos sufriendo. A nadie de nosotros nos gusta ver sufrir a nuestros hijos. No nos gusta verlos enfermos. Y podemos entender un poco a Jairo, cómo él llegó ante los pies de Cristo. Dice que se postró ante él y le rogaba. Yo me imagino a Jairo con esa desesperación, con esa angustia dentro de él, porque su hija estaba muy grave, porque su hija tal vez no tenía remedio. Él llegó desesperado ante Jesús, y nosotros como padres podemos entender un poco esa situación. Yo recuerdo en una ocasión cuando mi hija se puso mala en la escuela. Me llamó ella y me dijo primero: mami, me siento mal, creo que me voy a desmayar. Y yo le dije: no, tienes que ir a la enfermería antes de que tú te desmayes. Vete a la enfermería y ahorita yo voy por ti a la escuela. Y me recuerdo que ni siquiera habían pasado 2-3 minutos cuando me volvió a llamar y me dijo: mami, estoy tirada en el piso sangrando de la cabeza.
Yo me recuerdo que en ese momento me entró una desesperación, una angustia que yo no hallaba ni qué hacer. No encontraba las llaves del carro, no encontraba mi ropa para cambiarme, la cartera, nada. No encontraba nada porque estaba desesperada. Y ella me dijo, no me cuelgues ahí, quédate conmigo en el teléfono. Yo le decía, Nairobi, ¿dónde estás? Estoy tirada del piso. Estoy sangrando de la cabeza, me duele la cabeza y yo estaba desesperada. Yo me imaginé que ella en el transcurso del salón a la enfermería se había desmayado y se había golpeado en el concreto. Y estaba yo tan angustiada, no sabía qué hacer. Me recuerdo que dejé la estufa prendida, me salí corriendo, no recuerdo si cerré el apartamento o no. Agarré mis cosas y me fui desesperada por ella. En el camino recuerdo que las ambulancias ya iban enfrente de mí y yo supuse que iban a la escuela. Ella me dijo, mami, ya vienen los paramédicos por mí. Y llegué a la escuela, ni siquiera pude estacionar el carro bien por mi desesperación, por mi angustia. Yo no pude estacionar el carro. Me recuerdo que cuando lo puse en neutral, el carro seguía avanzando y yo ya me había bajado. Y me dijo una persona, su carro, ya el carro se iba. Y me regresé, le puse parking, me fui, no cerré las puertas del carro, entré desesperada. Y cuando la vi estaba todavía en el piso llena de sangre y yo pensaba lo peor, ¿verdad? Uno de padres siempre empieza a imaginarse lo peor. Mi hija había tenido se había abierto esta parte de acá en la ceja, estaba sangrando demasiado, había convulsionado y tuvieron que llevarla al hospital. Pero uno como padre se angustia. Te angustias cuando a tus hijos les está pasando algo, cuando ellos están en una situación de sufrimiento. Gracias a Dios no fue algo grave en la vida de mi hija, solo tuvieron que coserle 14 puntadas, tuvo aquí y no tuvo otro problema, gracias a Dios. Pero uno como padre se preocupa por sus hijos. Jairo estaba preocupada por la hija de él. La Biblia no menciona si era su única hija, no menciona nada más, no da más detalles, pero él estaba tan preocupado por ella y él sabía que Jesús podía sanarla. Aunque él era un hombre muy importante que estaba en la sinagoga y en ese tiempo los de la sinagoga, los que se congregaban ahí, muchos de ellos eran los fariseos que estaban en contra de Jesús. Muchos de ellos no creían en Jesús, pero Jairo sí creía. Él sabía que si él iba con Jesús, él podía salvar a su hija. Por eso dice que él llegó ahí donde estaba la multitud y se postró ante él. Fue delante del Señor y le rogaba. Yo me imagino que él le rogaba con llanto, con desesperación, que él le pedía a gritos, Jesús, ven conmigo, ven porque mi hija se está muriendo. No hay dolor más grande para los padres que ver sufrir a sus hijos. Y esta niña estaba agonizando en su casa. El hecho de que Jairo se inclinara delante de Jesús fue un acto muy significativo, no solamente de respeto y de adoración, pero también de humillación. Él no le importó su puesto que tenía, que él era el encargado de la sinagoga. Él no le importó si la gente lo veía, si estaba llorando o si estaba postrado ante el piso en los pies de Jesús. A él no le importó. Él se postró delante de Jesús. Y recordemos que aunque él era esa persona importante, tenía fe en Jesús. Probablemente los discípulos y la gente que estaba a su alrededor lo juzgaron. Probablemente pensaron que Jairo era como los fariseos o que solamente buscaba a Jesús
por su necesidad. Tal vez decían, ay, este no tiene una fe genuina, porque él andaba ya con los fariseos. Realmente Jairo creía en Jesús. Tal vez él fue testigo de los milagros que él hacía. Tal vez él vio cómo Jesús levantaba a los paralíticos, cómo Jesús daba vista a los ciegos, y él sabía que él podía hacer algo por su hija. Solamente Jesús conoce los corazones. Él sabe, hermanos, cuando realmente nos acercamos a Él con fe, sabiendo que Él es el único que puede obrar en nuestra situación. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, llegamos a los pies de Cristo por alguna necesidad? ¿Cuántos de nosotros llegamos con dolor y sufrimiento a los pies de Cristo, con nuestros corazones destrozados? ¿Cuántos de nosotros veníamos de algún problema en nuestros hogares, de alguna situación crítica? Veníamos en necesidad, veníamos dolidos. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, mi familia y yo veníamos dolidos, destrozados del corazón, porque mi padre había muerto. Mi madre, recuerdo que ella estaba tan destrozada. Ella era una persona tan joven, se había quedado con 4 hijos, y el niño más pequeño tenía meses de haber nacido. Ella venía destrozada, dolida. Yo no podía entenderlo porque estaba pequeña, pero ella un día me dijo, yo iba destrozada, con dolor en mi corazón. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado así a los pies de Cristo por alguna situación en nuestra familia? Pero sabe, Dios tuvo misericordia de nosotros como lo ha tenido de cada uno de ustedes. Dios nos recibió con sus brazos de amor. Él sanó nuestras heridas y nos dio esperanza de vida. Así que si usted en estos momentos está pasando por algún sufrimiento, por algún dolor, por alguna angustia, por alguna necesidad, déjeme decirle que ha venido al mejor lugar. Aquí está Cristo, aquí está Él para ayudarnos, para traer esperanza, vida, libertad. Aquí está Jesús con los brazos abiertos para recibirnos a cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Y en segundo lugar, vamos a ver la espera del milagro. Jairo estaba ansioso porque Jesús llegara a su casa. Dice la Biblia que Jesús fue con él. Iban en camino a la casa de Jairo, pero de repente se presenta una situación inesperada. ¿Cuántas veces nosotros estamos con esa fe, con esa confianza en Dios, y de repente pasa algo? De repente suceden cosas que nosotros no tenemos el control. Y aquí sucedió algo. Tal vez podríamos decir que hubo un pequeño retraso. Y leamos ahí en los versículos del 25 al 28, que dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Jairo estaba con su desesperación, con su angustia, esperando que Jesús llegara a su casa, pero de repente esta mujer se atraviesa en el camino. Y esta mujer también tenía una necesidad muy grande. Llevaba 12
años con un sufrimiento. Imagínense, 12 años, la misma edad de la niña de Jairo. Esta niña probablemente apenas se había enfermado, pero esta mujer ya llevaba todo ese tiempo enferma, con un flujo de sangre constante que no paraba. Era algo que a ella la atormentaba. Y durante ese tiempo ella ya había buscado ayuda, pero nadie había podido sanarla. Literalmente ella iba poco a poco acabándose en vida, porque la Biblia dice que iba de mal en peor. Esta mujer también estaba desesperada por llegar donde estaba Jesús. Esta mujer había escuchado de Jesús. Ella tal vez no había visto los milagros, pero ella había escuchado de Jesús y ella tenía esa fe, esa confianza en que Él podía obrar un milagro en su vida. Tristemente ella no podía acercarse directamente a Jesús como lo hizo Jairo. Jairo fue y directamente habló con Jesús y le pidió que hiciera algo por su hija. Pero esta mujer no podía ir delante de Dios y pedirle que la sanara, porque en ese tiempo la ley declaraba que ella era una mujer impura por ese flujo de sangre que ella tenía. Ella no podía acercarse ni tocar a nadie. Levíticos 15 del 25 al 27 nos dice: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Esta era la razón por la cual esta mujer era excluida de la mayor parte de sus relaciones sociales. Ni siquiera podía participar de ningún rito religioso. Pero al igual que Jairo, estaba desesperada por ver a Jesús. Es interesante cómo esta mujer fue movida por su fe. Ella venció todos los obstáculos que se le atravesaron en el camino. Dice la Biblia que ella se metió entre la multitud y dice que ella pensaba: si tan solo tocare el borde del manto. Ni siquiera había pensado en tocar a Jesús. Ella decía: si tan solo tocar el borde. Imagínense la fe tan grande de esta mujer. Si tan solo tocare ese borde del manto, seré sana. Y cuando ella se metió entre la multitud, llegó hasta el borde de Jesús y lo tocó. Y dice la Biblia que al instante ella recibió la sanidad. Y vayamos nuevamente en Marcos 5, de los versículos del 30 al 34. Dice la Biblia: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda libre, queda sana de tu azote. La mujer estaba siendo confrontada, ya había recibido la sanidad,
pero estaba siendo confrontada por Jesús. Cuando él preguntó, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le decían, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Si cuando uno está entre mucha gente, ni siquiera sabes quién toca. ¿Quién te toca por tanta gente que está a tu alrededor? Le dice, ¿cómo tú preguntas quién te ha tocado? Pero Jesús sabía que de él había salido poder, un poder sanador. Y él preguntó, ¿quién me ha tocado? Y esta mujer, al verse confrontada, ella habla, ella dice la verdad, dice que se postró delante de él y le dice la verdad. La mujer estaba temblando de miedo porque probablemente ella pensaba que Jesús la iba a juzgar como la gente la juzgaba, que la iban a reprender por haber tocado el borde de Jesús, porque ella era impura. Pero hubieron dos razones por las cuales Jesús permitió que pasara esta situación. Recordemos que Jairo estaba ahí. Recordemos que Jairo estaba observando, viendo todo lo que estaba sucediendo, pero él estaba ansioso por llegar a su casa. Y hubieron dos razones por las cuales Jesús permitió que el milagro de Jairo se retrasara. Una era que Jesús quería que toda la gente supiera que esa mujer había sido salva a través de su fe, del sufrimiento que nadie podía ver. Por eso Jesús preguntó quién lo había tocado, porque quería que todos se dieran cuenta de la sanidad de esta mujer, pero también de su salvación, porque Jesús quería quitar públicamente la culpa de esta mujer, el temor que ella cargaba y aliviar su deshonra. Jesús la llamó hija cuando le dice, tu fe te ha hecho salva. Hija le llama. ¿Por qué? Porque Jesús está demostrando un acto de amor, aceptándola como su hija. Esta mujer jamás había sentido un acto de amor por mucho tiempo. Ella había estado aislada, ella no convivía con nadie. Y ese momento cuando Jesús la llama su hija, ella fue salva. Ella fue aceptada por Jesús y amada por él. El día de hoy, hermanos, hay muchas personas que se sienten como esta mujer. Hay muchas personas que se sienten inmerecedoras de la gracia y el favor de Dios. Hay personas que están pasando por sufrimiento, por dolor, por alguna necesidad, por alguna angustia, que no se sienten dignas de venir ante los pies de Jesucristo porque tienen temor a ser rechazados. Jesús es el único que nos acepta tal y como nosotros somos. Él no nos señala, hermanos. Él no nos juzga como la sociedad. Al contrario, Él está esperando que nosotros acudamos a Él porque Él nos ama tal y como nosotros somos, y Él quiere salvarnos de nuestro sufrimiento. Él quiere traer libertad a tu vida. Él quiere quitar toda angustia, toda aflicción, todo aquello que está haciendo que tú sigas sufriendo. Y la otra razón es que Jesús estaba tratando de enseñarle a Jairo una profunda lección. A veces, hermanos, estamos tan consumidos por nuestro propio sufrimiento y por nuestro dolor, por nuestra pena, por nuestras necesidades,
que no vemos lo que Jesús está haciendo en otros. Muchas veces estamos tan preocupados por lo que nosotros estamos pasando. Pensamos que lo que nosotros estamos sufriendo es el dolor más grande, que nadie en el mundo está sufriendo más que nosotros. Pero siempre va a haber personas con sufrimientos mayores a los nuestros. Y aquí Jesús le está enseñando a Jairo que nosotros no debemos estar tan metidos en nuestros sufrimientos. Le está enseñando a Jairo a fortalecer su fe en Jesús, a no ver las circunstancias y el dolor por el cual está pasando. Cuando Jesús obró en esta mujer, cuando Jesús la sanó, Jairo pudo ver cómo Él obró en la vida de esta mujer. Y en ese momento su fe también estaba siendo fortalecida. Su fe estaba creciendo. Cuando nosotros, hermanos, estamos pasando por una necesidad tan grande, por una aflicción, a veces nos olvidamos de aquellas otras personas que también están sufriendo. Y muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted le pide al Señor con todo su corazón y le pide y le pide y le pide y no pasa nada, y no pasa nada. Pero de repente resulta que otras personas están siendo sanas, que Dios está libertando a otras personas, que Dios está haciendo la obra en ellos. Pero no es que Jesús se ha olvidado de nosotros, es que Él está fortaleciendo nuestra fe. Él quiere que nosotros crezcamos en fe, que miremos lo que Él hace en otras personas para que nuestra fe siga fortaleciéndose. Y cuando Jesús mira o hace la obra en otras personas alrededor de nosotros, no quiere decir que estamos excluidos de su vista. Él puede estar sanando a otros y tener sus ojos puestos en ti. Y en tercer lugar, vamos a ver que Jesús es nuestra fuente de esperanza. Vayamos ahí mismo al capítulo 5 y los versículos 35 al 36. Mientras él aún hablaba, aquí se refiere a Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Las malas noticias pueden hacer desfallecer nuestra fe. Imagínese el impacto de esta noticia. Jairo estaba desesperado, tal vez diciendo: Jesús, apúrate, vámonos, vámonos. Tal vez él estaba con esa desesperación y esa angustia. Y el impacto de estas palabras al decirle: ¿sabes qué? Ya ni siquiera molestes a Jesús. Tu hija está muerta. Igual volvemos nosotros como padres. El sentimiento, el dolor, la angustia. Imagínense la noticia tan terrible. Si cuando nuestros hijos están enfermos sufrimos, ahora cuando ellos mueren, la tristeza más grande, el dolor más grande para un padre, para una madre. Y yo me imagino que Jairo en esos momentos tal vez quiso llorar, quiso gritar. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Jesús, mira, tú no llegaste a tiempo. Mira lo que sucedió. Jesús, tú te entretuviste aquí con esta mujer y mi hija está muerta. Es demasiado tarde, Jesús, ya no hay nada que hacer. Le decían: ya no molestes al maestro. ¿Cuántos pensamientos negativos pudieron llegar a la mente de Jairo? Tal vez pensó: no valió la pena todo lo que hice, no valió la pena mi fe, no valió la pena ir y postrarme delante del Señor, porque no sucedió nada.
Muchas cosas pudieron venir a la mente de Jairo, pero cuando todo parecía estar perdido, Jesús trae palabras de esperanza. Le dice: no temas, cree solamente, no temas. Pero qué desafío tan grande para Jairo y para cada uno de nosotros, hermanos. Seguir creyendo cuando las circunstancias a nuestro alrededor dicen lo contrario. Seguir creyendo cuando los médicos te dicen ya no hay solución. Seguir creyendo cuando en tu casa tienes problemas con tu familia, con tus hijos, cuando pasa una situación adversa. Seguir creyendo, seguir creyendo. Es difícil. Nuestra fe, hermanos, va a ser probada en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la necesidad. Ahí va a ser probada nuestra fe. Qué difícil para Jairo en estos momentos que él estaba atravesando. La prueba era grande. Pero Jesús le dice: no temas, cree solamente. Ahí, hermanos, en la prueba es donde nosotros tenemos que permanecer firmes en nuestra fe. No debemos dejar que las circunstancias que estamos pasando nos lleven a desfallecer. No importa lo triste que sea la noticia o desgarradora en tu vida, tenemos que seguir nosotros confiando en el Señor. No podemos enfocarnos en las circunstancias de la vida, porque nuestra fe va a ser estorbada y el enemigo va a aprovechar cualquier circunstancia para poner temor a tu vida. Va a aprovechar cualquier cosa para poner esos pensamientos negativos para que dejes de seguir creyendo. No temas, porque si tú le das entrada al temor, tu fe se va por los suelos. Tienes que seguir creyendo. Tienes que seguir creyendo, Jairo. No importa que ya vinieron y te dijeron que tu hija está muerta. Cree solamente. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, había un gran alboroto. Y en los versículos del 37 al 39 dice: y no permitió que le siguiese nadie, aquí sigue hablando Jesús, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Esta fue la prueba más difícil para Jairo, llegar a su casa. Yo me imagino que aún desde antes que él llegara ya se escuchaba ese lamento, esos llantos. Y en aquellos tiempos era costumbre el contratar a personas profesionales para añadir una atmósfera de dolor y de luto. Y las personas que estaban ahí hacían todo lo posible para que todo se mirara con dolor, con luto, pero todo lo que ellos hacían era superficial. Ellos no estaban sintiendo ese dolor. Solamente la familia y la esposa podían sentir esa pena. Yo me imagino que la esposa de Jairo salió y lo abrazó y le dijo: Jairo, ¿dónde estabas? ¿A dónde estabas? La niña ha muerto. ¿Y tú dónde estabas? Probablemente él ahí, su corazón estaba destrozado. Su corazón estaba a punto de caer. Pero Jesús ya le había dicho: cree solamente. Cuando Jesús le dijo a la gente que la niña no estaba muerta,
sino que solo dormía. Él estaba indicando que la condición en la que se encontraba la niña en esos momentos era una condición temporal, porque ella sería restaurada. Jesús iba a hacer el milagro, pero la gente no podía entender, la gente no podía comprender, porque ellos ni siquiera creían en Jesús, ni siquiera tal vez habían escuchado de él. Al contrario, dice la Biblia que se burlaban de él. En los versículos del 40 al 42 dice: y se burlaban de él. Mas él, echando fuera todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Qué milagro tan más grande, tan más poderoso. La gente que estaba ahí no tenía la misma perspectiva que Jesús. A los ojos de ellos, la niña estaba muerta. Su incredulidad de ellos era más grande que su fe. Jesús no quería que todas esas personas estuvieran ahí. Él no quería que desanimaran a Jairo. Él quería que Jairo siguiera creyendo en Jesús. No importaba el lamento, no importaba el dolor, no importaba la tristeza. Él quería que Jairo permaneciera firme en su fe. Y así es como Dios quiere que cada uno de nosotros permanezcamos firmes en nuestra fe, que no nos dejemos llevar por las circunstancias que estamos viviendo, por el dolor, por la enfermedad, por el problema que tú estás pasando. No te dejes llevar por eso. Tú cree en Jesús así como lo hizo Jairo, no importando las circunstancias, no importando el dolor. Él permaneció firme creyendo en Jesús, y Jesús hizo el milagro. Jesús obró poderosamente. Él se levantó con toda autoridad, y cuando entró a la casa, ahí a la cama donde estaba la niña, le dijo: niña, levántate, con toda autoridad, con todo poder, porque ese es nuestro Dios, porque Dios es poderoso y solamente Él tiene el poder y la autoridad para obrar sobre la enfermedad y aún sobre la muerte. La gente que estaba ahí se quedó sorprendida cuando la niña salió caminando. Imagínense ellos incrédulos a lo que Jesús iba a hacer. Ver a la niña restaurada, ver a la niña que estaba sana, que estaba viva. La impresión que ha de haber sido para ellos. Es impresionante ver, hermanos, cómo la incredulidad de otras personas pueden afectar nuestra fe. La gente que no cree en Jesús dice y hace cosas que en vez de animarnos muchas veces nos tiran. ¿Cuántas veces nosotros venimos con una fe grande en Dios? Venimos creyendo, confiando, y de repente usted se encuentra una persona y le dice: no, yo no creo que Jesús pueda hacer eso, que Dios te pueda sanar. No, fíjate que ese problema, yo tuve ese problema y no vas a salir de esa. A veces la gente con su incredulidad hace que nuestra fe desfallezca. La gente muchas veces dice cosas para desanimarnos. Por eso es importante que cerremos nuestros oídos a las cosas que la gente dice. Que nosotros vivamos por nuestra fe. Que creamos como dice la palabra, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Tal vez tú estás creyendo en algo que no ves, pero Dios va a recompensar tu fe y Él va a obrar conforme a sus propósitos, así como Él obró en esta situación. Todos ahí se quedaron sorprendidos de ver este milagro. Jesús no solo demostró su gran poder y autoridad sobre la enfermedad y la muerte. Esto nos enseña la importancia de mantener nuestra esperanza puesta en Jesús. No importa lo que estemos viviendo, no importa la necesidad que tú tengas en esta mañana, no importa el dolor que tú estés atravesando, para Él no hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible. Él puede obrar en tu necesidad. Dios nos ama y está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades como lo hizo con estas dos personas. Pero necesitamos seguir creyendo. No temas, dijo Jesús, solamente cree. Pongámonos de pie, hermanos.